Todo el mundo recuerda las fotografías que confirmaron el acercamiento entre Afra Sarayoglu y Merra Mazandemir. Muchos recuerdan también la ruptura con Merja Sioglu después de casi 4 años de relación. Y otros todavía hablan de aquella supuesta discusión que involucró a Kubilay Aka. Pero existe un detalle que cambia por completo la manera de entender esta historia. Afra Sarayoglu, Merja Sioglu y Merra Mazandemir ya se conocían antes de que comenzaran los rumores. Habían trabajado dentro del mismo entorno, compartían amistades y hasta existía una antigua fotografía de los tres juntos. Entonces, ¿cómo pasaron de formar parte del mismo círculo a protagonizar uno de los supuestos triángulos amorosos más comentados de Turquía? Para comprenderlo, tenemos que regresar al principio. Afra Sarayoglu y Merja Sioglu parecían tener una de las relaciones más estables entre los jóvenes estrellas de Turquía. Llevaban aproximadamente 4 años juntos, compartían amistades y se mostraban felices ante sus seguidores. Pero entonces llegó una serie que cambiaría por completo la vida de sus protagonistas. Una nueva vida. Convirtió a Afra y a Merra Mazandemir en Seyran y Ferit, una de las parejas más populares de la televisión turca. La química entre ellos fue inmediata y millones de personas comenzaron a preguntarse si aquella conexión existía únicamente delante de las cámaras. Lo más sorprendente es que Merra Mazan no era un desconocido para la pareja. Afra ya había trabajado con él, Merja Sioglu también lo conocía y hasta circulaba una antigua fotografía de los tres. Sin embargo, pocos meses después del estreno de la serie, llegó una fiesta, una supuesta discusión, una llamada entre amigos y finalmente el anuncio de una ruptura que desató toda clase de teorías. Con el tiempo aparecieron fotografías, besos captados por los paparazzis, supuestas separaciones, reconciliaciones y versiones que todavía hoy continúan generando debates. La relación entre Afra y Merja Sioglu ya estaba terminada cuando surgió el acercamiento con Merra Mazandemir. ¿Existió realmente una infidelidad? ¿Qué ocurrió aquella noche en la que uno de los mejores amigos de Merja Sioglu supuestamente enfrentó al protagonista de Jalil Shakini? Y quizás la pregunta más delicada de todas, ¿cómo pasaron 3 jóvenes que se conocían y compartían el mismo entorno a protagonizar uno de los supuestos triángulos amorosos más comentados de la farándula turca? Hoy construiremos esta historia desde el principio. No solo hablaremos del supuesto triángulo amoroso, también conoceremos quiénes eran Afra Sarayoglu, Merja Sioglu y Merra Mazandemir antes de que sus nombres quedaran unidos por la polémica. Vamos a diferenciar lo que realmente ocurrió de las versiones difundidas por la prensa, pero tampoco dejaremos fuera los rumores porque, aunque nunca hayan sido confirmados, fueron precisamente esos rumores lo que convirtieron esta historia en un verdadero fenómeno. Para comprender por qué esta historia provocó tanto interés, primero tenemos que retroceder varios años hasta una época en la que Afra Sarayoglu todavía no era la protagonista de una de las series turcas más exitosas del mundo. Afra nació en la provincia turca de Balıkesir y creció junto a su madre. Su llegada a la actuación tuvo algo de inesperado. De acuerdo con la historia que se ha contado sobre sus comienzos, su madre envió unas fotografías suyas al actor y director Özkan Deniz, quien se encontraba preparando un nuevo proyecto. Aquellas imágenes llamaron su atención y Afra fue invitada a realizar una prueba para la película İkinci Sanj, estrenada en el 2016. Consiguió el papel de Çiçek, la hija del personaje interpretado por Nurgül Yeşilay. Era apenas el comienzo, pero la oportunidad le permitió entrar a una industria en la que no tardaría mucho en destacar. Después participó en la película Kotuk Şokut, pero su primer gran salto en la televisión llegó con Fazilet Hanım Bekirleri, conocida en español como la señora Fazilet y sus hijas. Afra interpretó a Ecet, la hija menor de Fazilet. Era una joven sensible, inocente y vulnerable, atrapada en las ambiciones de su madre, un embarazo inesperado y una relación complicada. El personaje consiguió que el público comenzara a conocerla. Afra ya no era únicamente una joven promesa del cine, se estaba convirtiendo en uno de los nuevos rostros de la televisión turca. Su belleza llamaba la atención, pero también su manera de transmitir fragilidad. Y aunque Seyran todavía no existía, ella ya mostraba algunas de las cualidades que años después convertirían a Afra en una protagonista tan popular. Pero en el 2018 llegó otro proyecto importante, no porque fuera el mayor éxito de su carrera, ni porque la convirtiera inmediatamente en una estrella internacional, sino porque durante ese rodaje conocerá al hombre con el que compartiría los siguientes 4 años de su vida. Su nombre era Merja Sioglu. Afra y Mer coincidieron en la película İki Oyuncu, una producción juvenil centrada en el mundo de los deportes electrónicos.
Ella interpretaba a Ada y Mer daba vida a Jen. Durante aquella etapa surgió la relación que muy pronto pasó del set a la vida real. Los dos comenzaron a aparecer juntos, compartiendo viajes, fotografías y momentos cotidianos. No parecían interesados en convertir cada detalle de su relación en un espectáculo, pero tampoco ocultaban que estaban enamorados. Con el paso de los años, el público comenzó a verlos como una de las parejas jóvenes más estables de Turquía. Mientras la relación se consolidaba, Afra continuaba avanzando profesionalmente. En el 2019 protagonizó Kardeş Çocukları, en el 2020 participó en Öğretmen y en el 2021 formó parte de Yeşilçam, una producción digital ambientada en la época dorada del cine turco. Poco a poco también fue convirtiéndose en el rostro de importantes campañas publicitarias, su carrera crecía, su relación parecía estable y nadie indicaba que su vida privada terminaría siendo examinada hasta el más mínimo detalle. Pero dentro de uno de esos proyectos apareció por primera vez otro joven actor, un actor que años después sería presentado por la prensa como el supuesto tercero en discordia. Antes de continuar, hay algo importante que debemos aclarar. En muchos relatos sobre esta polémica, Mer Yaşaroglu aparece únicamente como el ex novio de Afra o como la supuesta víctima de un triángulo amoroso, pero antes de que todo esto ocurriera, Mer ya había construido su propia carrera y tenía una identidad muy clara dentro de la industria. Y para comprender la reacción que provocó la ruptura, también tenemos que saber quién era él y cómo veía el público su relación con Afra. Mer Yaşaroglu comenzó su carrera con pequeñas apariciones hasta conseguir uno de sus primeros papeles importantes en Karagül. La producción se extendió durante varias temporadas y le permitió convertirse en un rostro conocido de la televisión. Después participó en series como Muda Kelepçe, Mehmet Bir Cihan Fatihi, Un litro de lágrimas, Anenin Gunahi. Sin embargo, uno de los proyectos que más amplió su reconocimiento, especialmente fuera de Turquía, fue Aşk 101, conocida internacionalmente como Love 101. En la serie de Netflix interpreta a Sinan, un joven inteligente, solitario y emocionalmente distante. Su actuación recibió numerosos comentarios positivos y consiguió que nuevos espectadores comenzaran a seguir su carrera. Fue precisamente durante Love 101 cuando Mer fortaleció su relación con varios actores jóvenes de su generación. Entre ellos se encontraba Kubilay Aka, quien interpretaba a Kerem. Este nombre parece secundario en este momento, pero debemos recordarlo. Kubilay era considerado parte del círculo cercano de Mer Yaşaroglu y, años después, sería él quien supuestamente protagonizaría una fuerte discusión con Mer Ramazan Demir por su cercanía con Afra. Durante esos años, Afra y Mer continuaron mostrando una relación aparentemente tranquila. Ambos tenían sus propios proyectos, se acompañaban en distintos momentos y compartían parte de su vida con sus seguidores. No existía grandes escándalos públicos alrededor de ellos ni señales evidentes de una crisis definitiva. Pero desde la perspectiva del público, Afra y Mer presentaban una pareja consolidada. Por eso, cuando todo cambió a finales del 2022, muchos seguidores sintieron que la ruptura había ocurrido de forma repentina. Y aquí es donde la historia comienza a complicarse, porque mientras Afra mantenía su relación con Mer Yaşaroglu, otro Mer ya se encontraba cerca. No apareció repentinamente durante una nueva vida como muchas personas llegaron a creer. Afra ya lo conocía, habían trabajado juntos, los tres habían compartido el mismo entorno. Mer Ramazan Demir tampoco se convirtió en actor de la noche a la mañana. Nació en Chile, Estambul, y fue el menor de una familia numerosa. Antes de alcanzar la fama, tuvo que pasar por diferentes procesos de formación actoral, audiciones y papeles pequeños. Participó en producciones como Muhteşem Yüzyıl Kosen, Hayat Basen. También formó parte de proyectos cinematográficos y trabajó en Rise of Empires Ottoman, la producción histórica de Netflix. Más adelante protagonizó Çıplak, una serie digital que llamó la atención por su tono más atrevido y diferente a las producciones tradicionales de la televisión abierta. También participó en la película UFO, pero a pesar de ir sumando experiencias, todavía no era una de las figuras masculinas de Turquía. Le faltaba un personaje capaz de transformar su carrera. Ese personaje sería Ferit Korhan. Pero 2 años antes de convertirse en Ferit, Mer Ramazan Demir ya había compartido pantalla con Afra Sarayoglu. En el 2020 ambos formaron parte de la serie Öğretmen. Afra interpretaba a Gizem Bozkır y Mer Ramazan Demir a Ateş Genç. Los dos pertenecían al grupo de estudiantes alrededor del cual se desarrolla la trama, no interpretaban una pareja romántica y tampoco ocupaban juntos el centro de la historia como ocurriría posteriormente. Sin embargo, aquella producción marcó su primer encuentro profesional conocido. Cuando volvieron a reunirse para protagonizar Yali Shakini, por tanto, no tuvieron que comenzar una relación laboral desde cero,
Ya se conocían, ya habían trabajado en el mismo set y pertenecían a una generación de actores que compartían numerosos contactos dentro de la industria. Y este es uno de los detalles que hace la historia mucho más interesante. Mer Ramazan no solo conocía a Afra, también conoció a Mer Yacioglu. Los tres habían coincidido socialmente y una fotografía antigua que durante años no parecía tener ninguna importancia terminó circulando por todas partes cuando comenzaron los rumores. Imagínense por un momento aquella etapa. Afra tenía una relación de varios años, su carrera continuaba creciendo, Mer Yacioglu también estaba alcanzando reconocimiento internacional y Mer Ramazan esperaba todavía el personaje que pudiera convertirlo en una verdadera estrella. Los tres se conocían, compartían contactos y aparentemente no existía ningún conflicto entre ellos, pero en el 2022 Afra y Mer Ramazan fueron elegidos para protagonizar una historia marcada por un matrimonio forzado, los celos, las discusiones y la química que terminaría conquistando a millones de espectadores. En el 2022, OGM Picture comenzó los preparativos de una nueva serie inspirada en historias reales contada por la reconocida psiquiatra Gulseren Baydacioglu. La producción apostó por una historia llena de conflictos familiares, diferencias sociales y un matrimonio que, desde el primer capítulo, prometía emociones intensas. Para interpretar a Seyran fue elegida Afra Sarayoglu, para dar vida a Ferit Korhan, el elegido fue Mer Ramazan Demir. La serie se estrenó el 23 de septiembre del 2022. Prácticamente desde el primer episodio quedó claro que no sería una producción cualquiera. Las discusiones entre Ferit y Seyran, las reconciliaciones, las escenas románticas, la tensión entre ambos, todo empezó a generar miles de comentarios en redes sociales. En cuestión de semanas, Una Nueva Vida se convirtió en una de las series más vistas de Turquía, pero el fenómeno no se quedó ahí. Muy pronto comenzó a venderse a distintos países y millones de espectadores fuera de Turquía también quedaron atrapados por la historia de la joven Seyra y el rebelde Ferit. Cuando una serie alcanza ese nivel de éxito, ocurre algo que ya hemos visto muchas veces. Los espectadores dejan de interesarse únicamente por los personajes. También quieren saber qué ocurre cuando las cámaras se apagan. Y eso fue exactamente lo que comenzó a pasar con Afra y Mer Ramazan. Ante las promociones de la serie, Afra y Mer Ramazan comenzaron a conceder entrevistas juntos, asistían a eventos, grababan contenido promocional, posaban para sesiones fotográficas. Y mientras hacían todo eso, los fans comenzaron a notar algo. Muchos aseguraban que existía una química especial entre ellos, no solamente cuando interpretaban a Seyran y Ferit, también durante las entrevistas. Las bromas, las miradas, la sonrisa, las pequeñas complicidades. Naturalmente, otros espectadores pensaban que simplemente eran dos actores haciendo muy bien su trabajo, pero en Internet comenzó un fenómeno que crecería a una velocidad impresionante. Fue entonces cuando nació el famoso fandom Afran. Miles de personas comenzaron a editar videos, analizando cada gesto, cada fotografía, cada entrevista, cada mirada. Incluso había quienes aseguraban que podían descubrir si estaban enamorados solamente observando cómo se sonreían. Lo que para unos era simplemente química profesional, para otros era la prueba de que algo estaba ocurriendo fuera del set. Y aquí debemos hacer una pausa, porque durante ese momento, Afra seguía siendo oficialmente la novia de Mer Yacioglu. Ese detalle hizo que cualquier rumor adquiriera una dimensión completamente diferente. Ya no se hablaba solamente de una pareja ficticia. Ahora comenzaban las especulaciones sobre un posible romance en la vida real, aunque ninguno de los involucrados confirmaba absolutamente nada. Y aquí aparece una pregunta que seguramente muchos de ustedes también se hicieron. ¿Todo era solamente producto de la imaginación de los fans? ¿O realmente estaba comenzando a surgir algo entre Afra y Mer Ramazan? La respuesta nunca fue sencilla, porque mientras ellos seguían negando cualquier romance, la prensa turca empezaba a publicar noticias cada vez más llamativas. Y poco después ocurrió un episodio que hizo explotar los rumores. Una fiesta, una supuesta discusión y el nombre de un actor que hasta ese momento parecía no tener ninguna relación con esa historia, Kubilay Aka. En diciembre del 2022, Yalik Shakini estaba viviendo uno de sus mejores momentos. Las audiencias eran excelentes, los protagonistas aparecían constantemente en los titulares y el interés del público crecía semana tras semana. Pero una noche todo cambió. Según informó la periodista Birsen Altuntash, varios integrantes del elenco se reunieron para pasar un rato juntos después de una jornada de trabajo. Entre ellos estaba Afra Sarayoglu y Mer Ramazan Demir. También se encontraba Kubilay Aka, actor conocido por muchos espectadores y, además, considerado uno de los amigos más cercanos de Mer Yacioglu.
De acuerdo con esa publicación, Kubilay habría observado una cercanía entre Afra y Merra Mazandemir que le llamó la atención. Siempre, según esa versión, terminó enfrentándose verbalmente con Merra Mazán. Algunos medios incluso afirmaron que otros compañeros tuvieron que intervenir para evitar que la discusión pasara a mayores. Pero la historia no termina ahí, porque poco después comenzaron a circular nuevas versiones. Varios portales de entretenimiento aseguraron que, tras abandonar el lugar, Kubilay Aka llamó por teléfono a Mer Yacioglu para contarle lo que había sucedido. Según esos rumores, le habría explicado que el comportamiento de Afra y Merra Mazandemir le había parecido demasiado cercano. Hasta el día de hoy, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente que esa llamada ocurriera realmente. Sin embargo, la noticia se propagó tan rápido que miles de personas comenzaron a creer que aquella noche había marcado el principio del fin para una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Y aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado, porque apenas una semana después, Afra y Mer Yacioglu anunciaban oficialmente el final de su relación. ¿Fue una simple coincidencia? ¿La ruptura ya estaba decidida desde antes? ¿O realmente aquella noche tuvo algo que ver? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Después de la famosa fiesta de diciembre, los rumores comenzaron a multiplicarse. Cada fotografía, cada entrevista, cada aparición pública, todo era analizado al detalle por los seguidores. Pero mientras Internet intentaba descubrir qué estaba ocurriendo, Afra Sarayoglu y Mer Yacioglu permanecían en silencio. Ninguno respondía a las especulaciones. Y creo que aquí vale la pena detenernos unos segundos porque muchas veces con el paso del tiempo los rumores terminan repitiéndose tantas veces que algunas personas comienzan a tomarlo como si fueran hechos. Pero una cosa es lo que publicó la prensa y otra muy distinta es lo que realmente pudo demostrarse. Hasta el día de hoy nadie ha presentado pruebas que confirmen una infidelidad ante el final de la relación, pero eso no significa que los rumores no existieran, significa simplemente que debemos distinguir entre una versión difundida por los medios y un hecho confirmado. En el verano del 2023 comenzaron a circular fotografías tomadas por paparazzis durante unas vacaciones. En esas imágenes aparecía Afra Sarayoglu y Merra Mazandemir compartiendo tiempo juntos. Poco después, nuevas fotografías mostraron a ambos besándose. Aquellas imágenes recorrieron Turquía en cuestión de horas. Para muchos seguidores era la confirmación de algo que llevaban meses sospechando. Desde ese momento prácticamente dejó de hablarse de rumores sobre una posible relación. Lo que las fotografías demostraban era que Afra y Merra Mazán mantenían una relación sentimental en ese momento. Y precisamente ahí nació una de las discusiones más grandes entre los seguidores. Había quienes defendían a Afra, simplemente inició una nueva relación después de terminar la anterior. Otros estaban convencidos de que todo había comenzado mucho antes. La realidad es que fuera de los tres protagonistas, nadie conoce con certeza la línea de tiempo completa de esta historia. Y es justamente aquí donde esta historia deja de ser solamente un romance entre dos actores y se convierte en un fenómeno mediático. Cada paso era observado, cada gesto era analizado y cada silencio alimentaba nuevas especulaciones. Pero aún faltan muchos capítulos por escribirse porque la relación entre Afra y Merra Mazán tampoco sería un camino completamente tranquilo. Y mientras la serie Yalit Shakini seguía batiendo récords de audiencia, las noticias sobre ellos tampoco dejaban de aparecer. Después de 3 temporadas y más de 100 episodios, Yalit Shakini llegó a su final en abril del 2025. Durante ese tiempo no solo cambió la vida de sus protagonistas, también transformó el panorama de las series turcas. La historia de Seyran y Ferit fue vendida a numerosos países, ganó millones de seguidores y convirtió a Afra Sarayoglu y Merra Mazandemir en dos de los rostros más reconocidos de su generación. Pero al mismo tiempo, el enorme éxito de la serie hizo que sus vidas privadas quedaran bajo un nivel de atención pocas veces visto. Hay algo curioso, la serie que unió para siempre los nombres de Afra Sarayoglu y Merra Mazandemir también terminó convirtiéndose en el cierre de una etapa para ambos. Después de investigar toda esta historia, llegué a una conclusión. Muchas personas siguieron preguntándose quién tuvo la razón, quién dijo la verdad, o cuándo comenzó realmente esta historia. Pero quizás nunca conozcamos esas respuestas, porque al final 3 personas saben exactamente qué ocurrió. Afra Sarayoglu, Merra Mazandemir y Mer Yacioglu. Nosotros solo conocemos fotografías, entrevistas, titulares y muchas versiones que fueron apareciendo con el paso del tiempo. Y, curiosamente, todavía hay una pregunta que sigue dividiendo a los seguidores. Hay quienes creen que Afra y Merra Mazán vivieron una historia de amor completamente real.
Otros piensan que la enorme presión mediática terminó afectando la relación y también están quienes sostienen que todo fue una estrategia para mantener vivo el fenómeno de una nueva vida de Yarisha Kinney, especialmente porque con el final de la serie también llegaron las noticias sobre el final de su relación. Hasta hoy ninguno de ellos ha confirmado que esta teoría sea cierta, así que la pregunta sigue abierta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fue una historia de amor auténtica que simplemente llegó a su fin o piensan que hubo algo más detrás de todo lo que vimos durante aquellos años? Los leo en los comentarios, me interesa conocer su punto de vista y debatir este tema con respeto, diferenciando siempre los hechos confirmados, las teorías que han surgido con el tiempo y si disfrutan este tipo de documentales sobre las grandes historias detrás de series y los actores turcos, suscríbanse porque esto solo es el primero de muchos.